Mientras sus drácars remontaban las aguas lodosas del Guadalquivir en septiembre del 844, los normandos sentían el sabor de la victoria definitiva. Navegaban hacia el corazón de Al-Ándalus, hacia Sevilla, una joya desprevenida lista para ser arrancada. No podían saber que cada palada que los acercaba a su codiciado tesoro era también un paso hacia su propia aniquilación. La confianza hinchaba sus pechos. Una arrogancia forjada en el fuego y el saqueo de las costas de Britania y el norte de Francia. Habían demostrado ser el terror de los pueblos cristianos del norte, cuyas iglesias y monasterios habían ardido bajo sus hachas y cuyas riquezas ahora adornaban sus cuellos y muñecas. Pero esa sed de sangre, de oro y de gloria era un pozo sin fondo. Por eso, cuando sus espías hablaron de Hispania, una tierra fragmentada pero legendariamente rica, sus ojos brillaron con una codicia renovada. La expedición, sin embargo, no había comenzado con la facilidad que esperaban. El primer encuentro con esta nueva península había sido un presagio amargo, aunque en su soberbia se negaron a verlo. El 1 de agosto de ese mismo año, las atalayas del Reino Cristiano de Asturias, en la costa norte, dieron la alarma. Por primera vez, las velas cuadradas y las proas con cabezas de dragón de las naves vikingas se recortaron en su horizonte. El pánico inicial de los lugareños era palpable, un eco de las historias de terror que llegaban del otro lado de los Pirineos. Pero los normandos, quizás considerando el reino asturiano una presa menor, o simplemente siguiendo una ruta preestablecida, no desembarcaron. Continuaron su travesía hacia el oeste, bordeando la costa escarpada, un error de cálculo que les costaría caro. Fue en las costas de la actual Galicia donde decidieron tocar tierra. Sus ojos se fijaron en una estructura colosal que se alzaba contra el cielo. La Torre de Hércules, un faro de la época romana que seguía en pie. En su lógica depredadora, un faro tan imponente solo podía significar una cosa. Cerca debía haber una ciudad inmensa y opulenta, un tesoro esperando a ser reclamado. Con esta idea fija en sus mentes, las naves viraron hacia las playas y cientos de guerreros saltaron a la orilla, con las hachas en alto y los gritos de guerra listos en sus gargantas. La decepción fue tan inmediata como profunda. No había ninguna gran urbe. En lugar de una ciudad rica, encontraron una dispersión de pequeñas aldeas y pueblos de pescadores, sin murallas ni tesoros que saquear. Durante días, se dedicaron a un pillaje mezquino y brutal, adentrándose hasta la actual provincia de Lugo, pero el gran botín que soñaban seguía siendo esquivo. Y peor aún, su presencia no había pasado desapercibida. La noticia de la llegada de los hombres del norte había volado hasta la corte del rey Ramiro I de Asturias. El monarca, un veterano de la Reconquista, no era hombre que se acobardara. Inmediatamente se puso manos a la obra. Envió mensajeros a todos sus nobles y reunió un poderoso ejército, una fuerza cohesionada de soldados profesionales y milicias locales, todos ellos ansiosos por expulsar a los paganos de sus tierras antes de que su estancia se alargara. El ejército asturiano, bien armado y conociendo el terreno, se plantó frente a la horda vikinga y ofreció batalla campal. Los normandos, expertos en asaltos por sorpresa y masacres de civiles, se mostraron mucho más cautelosos frente a un ejército regular. Vieron las filas compactas de los cristianos, sus lanzas brillando al sol, y decidieron que el riesgo no merecía la pena por el escaso botín obtenido. Rehusaron el combate directo y comenzaron una retirada táctica hacia la costa, pero los cristianos no los dejaron escapar. Las huestes de Ramiro I los hostigaron sin descanso, empujándolos hacia el sur, hasta que los vikingos se vieron acorralados en la ribera del río Miño. Allí, sin más opción que luchar, se vieron obligados a combatir. La batalla, que pasaría a la historia local como la de Campo Ramiro, fue un desastre para los invasores. El ejército vikingo fue completamente desbaratado,
sufriendo una cantidad enorme de bajas. Los supervivientes huyeron en pánico hacia sus barcos, pero la persecución cristiana fue implacable. Mientras los normandos intentaban desesperadamente embarcar, las tropas asturianas cayeron sobre su flota anclada. Lograron capturar 70 de sus preciosos drácars e, inmediatamente, les prendieron fuego. El humo negro de sus naves, ardiendo, fue la señal inequívoca de su primera gran derrota en Hispania, una humillación que redujo su fuerza a apenas 1,800 guerreros y unas 80 o 100 naves. A cualquier otro pueblo guerrero habría dado media vuelta, lamiéndose las heridas y regresando a casa con el rabo entre las piernas. Pero los vikingos no eran cualquier pueblo. Su fracaso en el norte solo avivó su determinación y su codicia. Decidieron que, si el norte cristiano era pobre y estaba bien defendido, probarían suerte en el sur musulmán, en las tierras del rico Emirato de Córdoba, del que hablaban las leyendas. En lugar de regresar, viraron sus maltrechas naves hacia el sur y continuaron navegando a lo largo de la costa de la península. Así, días después, el 17 de septiembre del año 844, la flota vikinga fue avistada frente a las costas de Lisboa, una importante ciudad portuaria bajo control omeya. La reacción de los defensores fue idéntica a la de los asturianos. Primero, un miedo helador al ver las icónicas velas, y después, una férrea determinación de defender su hogar. Los escandinavos desembarcaron y establecieron un campamento, iniciando un asedio a la ciudad. Durante 13 largos días, buscaron un punto débil en las murallas, una forma de asaltar la urbe y saquearla. Pero Lisboa estaba bien fortificada. El cronista menciona que el rey Alfonso II de Asturias había logrado tomar la ciudad hacía menos de 50 años. Pero los vikingos no eran el ejército regular de un rey cristiano. Carecían de las máquinas de asedio necesarias, como catapultas o torres de asalto, para superar muros de piedra sólidos. Su fuerza residía en el terror y la velocidad, no en la paciente ingeniería de los asedios prolongados. Mientras el grueso de su fuerza mantenía el cerco, pequeños grupos se dedicaron a saquear las granjas y aldeas de los alrededores, pero la gran riqueza de la ciudad permanecía fuera de su alcance. Finalmente, tras casi 2 semanas de intentos frustrados y aceptando que no podrían entrar sin sufrir pérdidas inaceptables, se resignaron. Con la frustración acumulada de 2 fracasos consecutivos, volvieron a sus naves y abandonaron Lisboa. Su periplo hacia el sur continuó. El viaje por el Atlántico los llevó hasta las cercanías de Cádiz. Allí repitieron su táctica, saqueando la zona rural y las pequeñas poblaciones costeras, pero sin atreverse a atacar la ciudad principal, probablemente bien defendida. El botín seguía siendo modesto, insuficiente para una expedición de tal envergadura. El desánimo comenzaba a hacer mella en la moral de los guerreros. Fue entonces cuando vieron ante sí la ancha y prometedora desembocadura del río Guadalquivir. Para unos navegantes expertos como ellos, un río navegable no era un obstáculo, sino una autopista hacia el corazón del territorio enemigo. Una idea audaz y arriesgada se formó en sus mentes. Remontarían el río. El objetivo era ahora otra de las grandes joyas del Emirato, la ciudad de Sevilla. Era una apuesta de todo o nada, la última oportunidad de convertir su desastrosa expedición en la gloriosa campaña de saqueo que habían soñado. El plan era brillante en su simpleza y temeridad. Las defensas de las ciudades andalusíes estaban orientadas hacia tierra, esperando ataques de otros ejércitos terrestres. Nadie, absolutamente nadie en el Emirato de Córdoba, podía concebir la llegada de una flota invasora a través del río, a más de 80 kilómetros de la costa. Las naves vikingas, con su escaso calado, se deslizaron río arriba, pasando por tierras de cultivo y pequeñas alquerías cuyos habitantes los miraban con una mezcla de curiosidad y temor.
sin comprender la magnitud de la amenaza que se cernía sobre ellos. El 29 de septiembre, la flota arribó a las afueras de Sevilla. La ciudad, confiada y próspera, fue pillada con la guardia completamente baja. Los vikingos desembarcaron con la furia contenida de sus fracasos anteriores. Las defensas de la ciudad, tomadas totalmente por sorpresa, se desmoronaron. Los normandos irrumpieron en las calles y la rica Sevilla cayó en sus manos. La ciudad se convirtió en un infierno. Durante 6 semanas, los vikingos se entregaron a un saqueo sistemático y sin piedad. Rompieron las puertas de las mezquitas, de los palacios y de las casas de los ricos comerciantes, apoderándose de montañas de oro, plata, sedas preciosas, especias y todo objeto de valor que pudieron encontrar. El botín que estaban acumulando era, por fin, enorme, superando todas sus expectativas. Habían logrado su objetivo. Mientras una parte del ejército se dedicaba a saquear cada rincón de la ciudad, otros grupos se extendieron como una plaga por la campiña sevillana, atacando aldeas y villas cercanas como Coria del Río. Algunas incursiones fueron incluso más audaces, llegando hasta las cercanías de la propia Córdoba, la capital del Emirato, sembrando el terror a su paso. Los normandos se sentían invencibles, dueños y señores de una tierra que parecía incapaz de ofrecer resistencia. Pero su arrogancia y el tiempo que dedicaron a su orgía de pillaje serían, como estaba predestinado desde que entraron en el río, la semilla de su propia destrucción. 6 semanas es mucho tiempo. Es tiempo más que suficiente para que la noticia de la catástrofe de Sevilla llegara a Córdoba y para que el emir, Abderramán II, reaccionara. El emir no era un hombre débil. Al enterarse de la caída y el saqueo de una de sus ciudades más importantes a manos de una horda de paganos desconocidos, su respuesta fue inmediata y contundente. Decretó la yihad, la guerra santa, y movilizó a todas sus fuerzas. Desde todos los rincones del Emirato, las tropas omeyas comenzaron a congregarse en Córdoba, formando un ejército formidable, bien equipado y, sobre todo, motivado por un profundo deseo de venganza. Mientras los vikingos se emborrachaban con el vino de Sevilla y contaban su botín, Abderramán II y su general más capaz, Musa ibn Musa al-Qasi, diseñaban meticulosamente el contraataque. No cometerían el error de atacar frontalmente. Aprenderían de la astucia del enemigo y la usarían en su contra. Poco después, las tropas omeyas, un ejército disciplinado y muy superior en número, salieron de Córdoba al encuentro de los invasores. Los vikingos, en su arrogancia, se habían vuelto descuidados. Habían establecido su campamento principal en la isla de la Cartuja, cerca de Sevilla, pero sus fuerzas estaban dispersas por toda la región en pequeños grupos de saqueo, lo que los hacía increíblemente vulnerables. Los sarracenos lo sabían. En lugar de marchar directamente sobre Sevilla, prepararon una emboscada magistral. Atrajeron a un contingente importante del ejército vikingo que probablemente había salido a buscar más botín, a un terreno que ellos habían elegido. Dada la señal, las tropas cordobesas, ocultas, se abalanzaron sobre los paganos desde todas las direcciones. La sorpresa fue total. Los vikingos, acostumbrados a ser los cazadores, se vieron de repente convertidos en presas. La crónica cuenta que la matanza fue terrible, una carnicería en la que una gran cantidad de los mejores guerreros normandos fueron eliminados. Aprovechando la inercia de esta aplastante victoria y el desconcierto del enemigo, las tropas sarracenas avanzaron a toda velocidad sobre Sevilla. La guarnición vikinga que había quedado en la ciudad, mermada y desmoralizada por la noticia de la emboscada, apenas pudo ofrecer resistencia.
Las fuerzas omeyas irrumpieron en la urbe y la liberaron al instante, aclamados por los ciudadanos supervivientes, que habían sufrido 6 semanas de terror. Para los vikingos, la situación se había invertido de forma dramática y total en cuestión de horas. Su fuerza principal había sido aniquilada, su base de operaciones en Sevilla había sido liberada, y los que quedaban estaban dispersos en pequeños grupos por un territorio ahora completamente hostil, siendo cazados uno por la caballería musulmana. Los que habían sobrevivido a la emboscada y los que lograron escapar de la reconquista de Sevilla, corrieron a la única salvación que les quedaba, sus barcos. Embarcaron a toda prisa y comenzaron a navegar de nuevo por el Guadalquivir, pero esta vez no como conquistadores, sino como fugitivos. Su única y desesperada intención era intentar reagrupar a los pequeños destacamentos que seguían dispersos por la zona antes de que fueran exterminados. El viaje de vuelta por el río fue una pesadilla. El tornaviaje se convirtió en una agonía lenta y sangrienta. Las tropas omeyas, eufóricas por la victoria, no les dieron tregua. Mientras los drácars descendían por el Guadalquivir, contingentes de soldados musulmanes los seguían sin descanso desde ambas orillas. Desde la ribera les arrojaban una lluvia constante de proyectiles, flechas, jabalinas y piedras lanzadas con ondas. Los musulmanes estaban atentos a cualquier intento de desembarco, listos para masacrar a cualquiera que osara poner un pie en tierra. Los vikingos estaban atrapados en sus propias naves, acosados día y noche, viendo cómo sus hombres caían heridos o muertos en las cubiertas de los barcos, sin poder contraatacar eficazmente. La moral se desplomó. El pánico y la desesperación reemplazaron a la arrogancia. Viéndose completamente superados y sin escapatoria, los líderes nórdicos decidieron hacer algo que raramente hacían: parlamentar. Lograron establecer contacto con los comandantes de Abderramán II. Su propuesta era una de rendición apenas velada. Aceptaron entregar a todos los prisioneros que habían capturado desde que entraron en el Guadalquivir, devolviendo a cientos de hombres, mujeres y niños a sus hogares. Además, ofrecieron devolver una parte sustancial de los tesoros que habían saqueado en Sevilla y sus alrededores. A cambio de este gesto pedían algo muy simple: que el emir les proporcionara ropa, comida y agua, y que les permitiera continuar su viaje hacia el Atlántico sin ser molestados, para poder regresar a sus tierras sin más penurias. Era la oferta de un enemigo derrotado que solo buscaba salvar la vida. Pero la propuesta fue llevada a Córdoba, ante Abderramán II, y la respuesta del emir fue tan fría como el acero de una espada. Rechazó la propuesta sin dudarlo un instante. No quería sus tesoros de vuelta, no quería negociar. Estaba decidido a hacer un ejemplo con aquellos invasores paganos. Su objetivo no era la restitución, sino la aniquilación total. Quería acabar con todos y cada uno de los invasores. La negativa del emir selló el destino de los vikingos. Sin posibilidad de negociación y con las fuerzas omeyas cerrando todas las vías de escape, el enfrentamiento final era inevitable. El 11 de noviembre del año 844, en la llanura de Tablada, muy cerca de Sevilla, los restos del ejército vikingo, reagrupados en un último y desesperado intento de defensa, se encontraron frente al ejército principal del emir. Fue una batalla desigual, una masacre anunciada. El ejército pagano, cansado, desmoralizado y superado en número, fue literalmente destrozado por la maquinaria militar andalusí. Las crónicas hablan de entre 500 y 1000 guerreros vikingos que perdieron la vida en el campo de batalla, un número catastrófico para una fuerza que ya estaba muy mermada. Pero la venganza del emir no terminó con la muerte en combate. A todos los que fueron hechos prisioneros les esperaba un destino aún más terrible y ejemplarizante. Por orden directa de Abderramán II, fueron llevados a la misma llanura de Tablada,
y colgados de las altas palmeras que salpicaban el paisaje, para que sus cuerpos sirvieran de advertencia a cualquier futuro invasor. El emir no solo recuperó gran parte del tesoro robado de Sevilla, sino que también capturó una treintena de los barcos vikingos que no pudieron escapar, los cuales fueron igualmente quemados en la orilla del río. Para los poquísimos normandos que lograron sobrevivir a la batalla y escapar del cerco, solo quedaba una opción: huir. Humillados, diezmados y aterrorizados, volvieron a embarcar en los pocos drácars que les quedaban y remaron con la fuerza de la desesperación hacia la desembocadura del Guadalquivir, y se adentraron en el vasto y salvador Atlántico. Esta vez sí, estaban decididos a regresar a su hogar, a poner la mayor distancia posible entre ellos y la tierra maldita de Hispania. La gran expedición, que había comenzado con sueños de gloria y riqueza, terminaba en la más absoluta de las catástrofes. Habían perdido más del 50% de los guerreros que habían participado en la campaña, y una parte enorme de su flota, sus preciosas naves, el orgullo de su pueblo. Sin embargo, la historia de los vikingos es una de resiliencia y aprendizaje. A pesar del desastre, la expedición no fue un fracaso total en sus mentes. Habían descubierto nuevas tierras, y lo que es más importante, habían confirmado los rumores sobre la existencia de ciudades inmensamente ricas en el sur. Habían luchado contra un nuevo tipo de enemigo, unos hombres de piel más oscura a los que en sus sagas llamarían Blamen, que significa hombres negros o azules. Y habían comprobado que, aunque feroces y bien organizados, no eran invencibles si se los atacaba con la suficiente astucia. Las historias que los supervivientes contarían a su regreso a casa, relatos exagerados de montañas de oro y plata en Sevilla, mezclados con advertencias sobre la dureza de sus defensores, no disuadieron a futuras generaciones. Al contrario, se convirtieron en la semilla, el germen de futuras y aún más ambiciosas expediciones que volverían a azotar las costas de la península en los años y décadas venideras. La incursión del 844, aunque un fracaso militar para los vikingos, tuvo consecuencias duraderas para el Emirato de Córdoba. Abderramán II, consciente de la nueva amenaza que llegaba por mar, aprendió la lección. Ordenó la construcción de atarazanas, astilleros, en Sevilla, para crear una flota de guerra permanente que pudiera patrullar la costa y el río. Fortificó las murallas de Sevilla, especialmente en el lado que daba al Guadalquivir, para que una sorpresa como aquella no volviera a repetirse jamás. Estableció un sistema de correos y atalayas a lo largo de la costa para advertir con mayor rapidez de la llegada de naves enemigas. En esencia, la brutal incursión vikinga forzó a Al-Ándalus a modernizar sus defensas costeras y a prepararse para un nuevo tipo de guerra naval que hasta entonces desconocían. La sangre derramada en Sevilla y Tablada sirvió para regar no solo el deseo de futuras venganzas vikingas, sino también el nacimiento de una nueva conciencia defensiva en el sur de Hispania, una que estaría mucho mejor preparada para la siguiente vez que las velas del dragón aparecieran en el horizonte. La historia, como siempre, no había hecho más que empezar. La paradoja se había completado. El éxito del saqueo de Sevilla fue tan grande que despertó a un gigante dormido, cuya respuesta no solo aniquiló a los invasores, sino que cambió para siempre el equilibrio de poder naval en la región, asegurando que la próxima vez la joya del Guadalquivir no sería una presa tan fácil. La memoria de aquellos días perduraría durante siglos. En las aldeas de Galicia, las abuelas asustarían a los niños con cuentos de hombres altos y rubios que surgían de la niebla para llevarse a los desobedientes. En las tabernas de Lisboa, los viejos marineros hablarían de cómo los muros de su ciudad habían resistido la furia de los demonios del mar. Y en Sevilla, la cicatriz quedaría grabada a fuego en el alma de la ciudad. El recuerdo del saqueo, de la violencia y del terror, pero también el del orgullo de la liberación y la justicia implacable del emir. Los nombres de Ramiro I y, sobre todo, de Abderramán II,
se convertirían en leyendas, los reyes que se enfrentaron a la furia del norte y vencieron. Y en las lejanas y frías tierras de Escandinavia, las sagas cantarían las hazañas de aquellos que se atrevieron a navegar hacia el sur, hacia las tierras del sol, y aunque muchos no regresaron, las historias de la plata y el oro de Ishbililla, Sevilla, encenderían la imaginación de nuevos y audaces aventureros, asegurando que el ciclo de violencia y codicia estaba lejos de terminar. El eco de las hachas y los gritos de guerra del 844 resonarían a través del tiempo, un recordatorio sangriento del brutal encuentro entre dos mundos. El retorno de los supervivientes a sus fiordos natales fue un espectáculo sombrío, muy alejado de las triunfales bienvenidas que esperaban. Las naves que lograron regresar eran pocas, sus cascos dañados y sus velas rasgadas. Los hombres que desembarcaron eran sombras de los orgullosos guerreros que habían partido. Sus rostros estaban curtidos por el sol del sur, pero también marcados por el hambre, el miedo y la humillación de la derrota. No traían consigo esclavos exóticos ni cofres rebosantes de oro. Traían cicatrices, miembros perdidos y sobre todo historias. Al principio, en las grandes salas de los Jarls, alrededor del fuego crepitante, sus relatos eran confusos, una mezcla de bravuconería para ocultar la vergüenza y de genuino terror al recordar la eficacia letal de los ejércitos sarracenos. Hablaban de la facilidad con la que tomaron Sevilla, una ciudad más grande y rica que cualquiera que hubieran visto, y sus oyentes escuchaban con los ojos muy abiertos. Describían las calles llenas de maravillas, las sedas que se deshacían al tacto y la plata que se apilaba en montones. Pero, inevitablemente, la historia giraba hacia la oscuridad. Describían la emboscada, la sensación de ser cazados en un terreno desconocido, la caballería enemiga moviéndose con una velocidad y disciplina que nunca habían enfrentado. Contaban cómo sus escudos de madera y sus cotas de malla no eran rival para las flechas y las cimitarras de los Blamen. El momento más difícil de narrar era la batalla final entablada. Ahí, las voces de los narradores flaqueaban. Describían no una batalla, sino una ejecución masiva, un ejército entero siendo sistemáticamente desmembrado por una fuerza superior. Y luego, el detalle final, el que helaba la sangre de los oyentes más que cualquier cuento de Draugr o troles. La visión de sus hermanos de armas, los más valientes guerreros, colgados de árboles extraños y delgados que se alzaban hacia el cielo, un insulto final y un mensaje aterrador. La expedición del 844 se convirtió en una leyenda admonitoria, un cuento sobre la ibris, sobre los límites de la audacia vikinga. Mientras tanto, en Al-Ándalus, las consecuencias de la incursión se materializaban en piedra y estrategia. Abderramán II no se contentó con su victoria. Comprendió que el ataque del 844 no era un evento aislado, sino la primera manifestación de una nueva era de amenazas marítimas. Las atarazanas de Sevilla, construidas por su orden, comenzaron a producir una flota de guerra formidable, diseñada no solo para la defensa costera, sino para proyectar el poder omeya en el Mediterráneo y el Atlántico. Se crearon nuevas fortificaciones a lo largo del estuario del Guadalquivir, y se instaló un sistema de ribat, o monasterios fortaleza, en puntos estratégicos de la costa, guarnecidos por guerreros monjes voluntarios dedicados a la yihad defensiva. El ataque vikingo, en su brutalidad, había forzado al emirato a mirar hacia el mar como nunca antes lo había hecho, catalizando una revolución naval y defensiva. El impacto cultural también fue profundo. Los poetas de la corte de Córdoba compusieron largas casidas celebrando la victoria del emir, describiendo a los invasores del norte como majus, paganos adoradores del fuego, y demonios surgidos de la niebla, cuya derrota demostraba la superioridad de la fe y la civilización islámica. Los restos capturados de las armas y los barcos vikingos se exhibieron en Córdoba como trofeos, símbolos del poder del emir y de la humillación de los bárbaros.
La historia se integró en la crónica oficial, un capítulo glorioso en el reinado de Abderramán II, el defensor de la fe y el protector de Al-Ándalus. La incursión se convirtió en un punto de referencia, un antes y un después en la conciencia colectiva del Emirato. Y así, los dos mundos, que habían chocado tan violentamente en el año 844, continuaron sus caminos, profundamente alterados por el encuentro. En el norte, el fracaso se transformaría lentamente en una lección. Las futuras expediciones vikingas a la península, como la gran incursión del 859, serían más grandes, mejor planificadas y sobre todo más cautelosas. Evitarían los errores del pasado, aunque encontrarían una resistencia mucho más preparada. En el sur, la victoria reforzó el poder del Emirato y lo preparó para los desafíos venideros. La paradoja final de la historia es que los vikingos, en su búsqueda de tesoros, le dieron a su enemigo el mayor de los regalos: el conocimiento de su propia vulnerabilidad y la voluntad de superarla. Cada palada que los llevó por el Guadalquivir hacia la rica Sevilla fue, en efecto, un golpe de martillo en la forja que templaría el acero defensivo de Al-Ándalus, asegurando que la historia no se repitiera de la misma manera. El eco de los gritos en Tablada no fue solo el final de una expedición, sino el prólogo de un siglo de nuevos conflictos.